Desde la primera vez que se anunció Dragon Ball Daima, sabíamos que este vendría a expandir el lore del universo de Dragon Ball, pues se profundiza en los conceptos que ya conocíamos de antes, pero los cuales sabíamos muy poco y lo que sabíamos era solo por guías. De estos conceptos los más importantes eran el reino demoníaco conocido como el Makai y las razas de los supremos Kaiosama. Y sobre este último punto hay un apartado particularmente interesante, y este era el de los Ma-Kaioshin. Estos seres, para quien no lo sepa, pertenecen a la misma raza de los supremos Kaiosama, pues nacían del mismo árbol, solo que el fruto del que salían tenían una energía malvada o eran llamados frutos podridos. Los supremos Kaiosama nacían de frutos dorados, los Kaiosama eran frutos comunes, mientras los Ma-Kaioshin eran considerados como sus polos opuestos, y mientras los supremos fungían como dioses de la creación en el universo, los Ma-Kaioshin permanecían en el reino demoníaco, ocupando así una posición de poder. Y desde los primeros vistazos que tuvimos en Daima, algo que llamó la atención fue la aparición de un personaje de aspecto muy similar al Supremo Kaioshin, el cual más tarde conoceríamos como Degesu, y que sería nada más y nada menos que el hermano menor del Supremo Kaiosama, siendo esta la primera aparición canon de un Ma-Kaioshin en Dragon Ball, por lo cual había muchísima expectativa sobre cuál sería su participación en la historia. Y de esta manera se mantuvo la incertidumbre hasta el día que se estrenó Dragon Ball Daima, y en aquel primer capítulo vimos que fungía como la mano derecha del recién nombrado rey demonio Goma. En este primer capítulo, tanto Degesu como Goma parecían tener una personalidad un tanto payasa, pero por momentos sí que se veían un tanto malvados. Había tomas que sí mostraban, especialmente en Degesu, que era un Ma-Kaioshin, mientras que el Dr. Arinsu pues se llevaba la cámara en otras circunstancias. Sin embargo, más tarde, cuando llegaron a la Tierra y reunieron las esferas en el templo de Kami, pudimos notar ese cambio en actitud, pues durante toda esta secuencia Degesu se comportó de una forma muchísimo más seria, incluso casi noqueando a Dende para que no interfiriera, y en general manteniendo una actitud que reflejaba una personalidad un tanto más malvada. Además, algo particularmente interesante es que después de que Goma pidiera el deseo de encoger a los guerreros Z, Degesu mostró bastante interés en pedir un deseo para sí mismo, aunque esto no fue posible ya que ni él ni Goma tenían la suscripción premium a Shenlong, por lo que este simplemente les concedió un deseo antes de desaparecer. Sin embargo, desde ese momento nos quedó la duda si aquella actitud payasa de Degesu realmente era para engañar a Goma y en realidad su verdadera personalidad era alguna como la que mostró en el templo de Kami-sama, y en algún momento habría una traición malvada de su parte, además de teorías sobre qué era ese deseo que quería pedirle a Shenlong. Si a esto le sumamos que su hermana Arinsu estaba tramando un plan a sus espaldas, comenzó a surgir la sospecha de que tal vez Degesu estuviera haciendo lo mismo y únicamente fingiera trabajar para Goma, cuando en realidad lo estaba manipulando para en algún momento de la serie revelar sus verdaderas intenciones. Estas sospechas hicieron que muchos fans siguieran con cuidado cada aparición del personaje en búsqueda de detalles que revelaran más sobre cuál era su plan. Sin embargo, aparte de algún desacuerdo menor y varias escenas cómicas, Degesu realmente no hizo nada más que aparecer junto con Goma y servir de un acompañante para que tuviera con quien discutir sobre lo que estaba ocurriendo en el Makai. O al menos así fue hasta el capítulo 16, donde por fin comenzó a hacer cosas. Para comenzar, después de descubrir que el tipo Hibis, que tenía el tercer ojo demoníaco, Degesu envió una de sus subordinadas a recuperar el tercer ojo para llevárselo a Goma. Además, después de que Goku y compañía derrotaran a toda la guardia de soldado real, Degesu anticipó que irían a recuperar a Dende, por lo que se adelantó para tomarlo como rehén y salir huyendo de la forma más lenta posible. Pero afortunadamente para él, Goku y compañía lo seguían de la forma más lenta posible. En cualquier caso, lograr alcanzar a Degesu en el hangar justo cuando se disponía a tomar una de las naves para escapar, en este momento volvemos a ver esa personalidad seria y malvada que mostró en el primer capítulo, incluso amenazando con dispararle a un pequeño Dende bebé. Podrán decir que Daima es una serie infantil, y quizá tengan razón, pero no negarán que la imagen de un villano apuntando con un arma a un bebé es algo esencial. Como sea, en realidad en ese momento se confirmaron todas las especulaciones sobre Degesu, que en realidad tenía sus propios planes y que tarde o temprano traicionaría a Goma, pues este mismo revelaría que en realidad su plan había sido siempre convertirse en el mismo rey del reino demoníaco, y su actitud en esa escena parecía confirmar que efectivamente todas las payasadas que hacía junto con Goma eran solo actuación.
y en realidad su verdadera personalidad era una mucho más seria, como lo que ocurrió hacia Obito de Naruto cuando interpretaba a Tobi. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó con Obito, Degesu no pasó a convertirse en el villano principal de la serie. De hecho, esta revelación ni siquiera tuvo ningún efecto en la trama, ya que su rebelión apenas duró unos cuantos minutos, pues tras confesar sus verdaderas intenciones, apenas le dio tiempo para una pequeña conversación con Shin antes de ser vencido de forma extremadamente sencilla por Glorio, quien lo derrotó lanzándole un sombrero, y posteriormente fue noqueado por un golpe de Piccolo. Tras esto, solamente que vemos que es llevado aprisionado. Claro que faltan algunos capítulos antes del final, pero no parece que vayamos a ver nada de Degesu, pues todo indica que ya hemos llegado a la batalla final contra Goma con el tercer ojo demoníaco. Así que todo este tema de que en realidad quería convertirse en el rey no sirvió de mucho, y habría dado exactamente lo mismo si hacían esa revelación o se mantenía fiel a Goma hasta el final. Por lo cual Degesu parece que se quedará como un gran desperdicio de personaje, pues toda esta trama sobre que en realidad planeaba usurpar el trono para convertirse en el gobernante del Makai se resolvió de forma completamente apresurada y abreviada. Literalmente fue derrotado en la misma escena donde revela su traición y no llegó a hacer absolutamente nada. Creo que duró más Degesu caminando lentamente al hangar para escapar que lo que tardó en ser derrotado y revelar su plan. Aunque, ¿qué plan? Solamente Shin dijo, oh, tienes un plan malvado que no funcionará, pero ahora otro tenía un plan. Es más, pudo haber recuperado el ojo demoníaco usado y pues él se hacía un enemigo final sorpresa y entre comillas final que lo derrotaran y el ojo caía en Goma y más pelea, pero ¿por qué? ¿Por qué? Nos vendiste demasiado humo Degesu, demasiado. Realmente es bastante decepcionante ya que el personaje pudo haber aportado muchísimo más siendo el primer Makai Yoshin canónico que llegamos a conocer. Y era alguien con una posición importante dentro del Makai, por lo que uno esperaría que su participación fuera mucho más relevante para la trama, en especial si lo comparamos con su hermana, pues Arinzu sí que ha sido importantísima para la historia. Y de hecho, por momentos ella y sus copias de Majin Buu han estado carreando Daima. Y Degesu pudo haber tenido una participación similar, pero en su lugar se limitó a ser acompañante de Goma y luego ser derrotado la primera vez que hace algo. Este parece demasiado poco y las veces que aparece no hace nada demasiado relevante. Consideramos que hubiera sido mucho mejor para la serie que su traición tuviera una mayor repercusión, quizá que hubiera ocurrido antes y habríamos podido ver algo de antes de que este fuera derrotado. Dado que la trama está prácticamente acabando, pues no pudimos ver nada. Sin duda alguna este sombrero se une a los objetos más poderosos de todo Dragon Ball. Claro, el personaje aún está vivo y podría hacer algo, pero la serie ya casi termina y no parece que vaya a tener alguna participación en el desenlace de la historia. Todavía podríamos verlo en Super, ya que como sabemos que los eventos de Daima tendrán conexión con las próximas sagas, sin embargo, también es improbable que Degesu tenga alguna aparición ahí, pues durante todo Daima se ha dejado claro que la verdaderamente maestra y a quien sí deberíamos prestar atención es Arinzu. Aunque quién sabe, seguramente en los pocos capítulos que queden sea evangelizada y sus Majindus reinen el reino demoníaco. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto? Pueden dejarnos su opinión en la caja de comentarios.